Buenas hermanos, ¿cómo han estado todos? Compañeros de milicia, hoy vamos a continuar el tema del pensamiento. Soy su hermana Aida Marina Muñoz y nuestro pastor Carlos Enrique Muñoz, y pertenecemos a la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva, al ministerio que por su gracia el Señor nos dijo que levantáramos sobre su nombre. Bueno, hermanos, entonces vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y su Santo Espíritu para que nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo a través de tu palabra en nosotros, Señor. Lo que está construyendo, edificando tu Santo Espíritu, Señor, y destruyendo y sacando, Señor, todas aquellas cosas, bendito Dios, que están guardadas en el inconsciente, en el subconsciente, Señor, y en el consciente, bendito Dios, como si fuera esa la caja negra como la del avión, Señor. Pero tú, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Así es, Señor. Bendito para ti no hay nada imposible, Señor. Y tú trabajas en estos templos que somos cada uno de nosotros, Señor, porque necesitas, Señor, que nuestro corazón, todo nuestro ser esté limpio, Señor, para ese derramamiento del vino nuevo, Señor. Así es, Rey Santo, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por todo aquello, Señor, en la cual, Señor, has conquistado en nosotros, Señor, en la cual nos has combatido, Señor. Gracias, Padre, por vencer aquellas áreas difíciles, bendito Dios, áreas que no queríamos soltar, Señor, por estar allí en esa amargura o en ese sentimiento o en esa emoción, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y Espíritu Santo, sé liderando, ministrando este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, estábamos hablando de el pensamiento y vimos que era imaginar, meditar o considerar. Vimos que era una capacidad que nuestro Dios le dio al ser humano de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También vimos que es la que se va almacenando las ideas y formadas por la mente. Entonces, vimos el juicio que hay en el pensamiento del entendimiento. Mira, hermana, que cuando hablas acerca de lo del pensamiento y que dices es que es parte de la imaginación, el Señor habla en Génesis 6, y Él dice que los pensamientos de los hombres son de continuo hacer el mal, ¿no? Sí, y entonces él toma esa decisión porque ahí en Génesis 6:5 dice: y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, ahí es el yexer, o sea, toda imaginación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces este es el hombre caído, ¿sí? Pero igualmente nosotros debemos de tener en cuenta que ahora nosotros somos una nueva creación. Es lo más importante y debemos de partir de allí, hermanos. Y lo que decías tú, de que entonces hay que limpiar, ¿sí? Entonces, por eso el Señor en la cita bíblica que de Génesis 6:5, sí. 6:5, entonces nuestro Padre vio y miró no solamente la maldad que podía ver físicamente, también miraba la maldad que había en el interior del hombre. Entonces nuestro Padre sabía que lo que el hombre imaginaba, o sea, el yetzer, terminaría haciendo el mal, o sea, la iniquidad por la iniquidad. Sí,
O sea que el pecado de nuestros ancestros que va de generación en generación. Sí, Sí. por eso leemos el Proverbios 23:7, que lo estuvimos leyendo. Nos dice 23:7, nos dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, hermanos, también estuvimos mirando que del pensamiento se refleja en el lenguaje, ¿sí? Vimos citas de Job y también miramos que el que siembra un pensamiento cosechará una acción. Sí, Y el que siembra una acción cosechará un hábito. Y el que cosecha un hábito, un carácter, y el que cosecha un carácter cosechará un destino. Entonces tu carácter te va a llevar a tu futuro. mira, hermana, que es importante entonces lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, de que en Romanos 12:2 nos dice a nosotros que nosotros nos transformemos el espíritu de nuestra mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante. Dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú dices que nos lleva una cosa, nos la lleva a la otra, y cuando dice un hábito, nos lleva a un carácter. Entonces, como nosotros andábamos en el mundo y bajo las tinieblas, bajo el maligno, entonces pues formamos un tipo de carácter, y esto es la parte importante porque es el pensamiento es la acumulación que tú decías, que es la acumulación de todas las ideas, de todos los pensamientos. Sí, ideas, dice, y representación de la realidad en su mente, relacionando unas y otras. Eso, entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que debemos de hacer una transformación, un cambio en nuestra mente. Por eso el Señor entonces nos dice que no nos conformemos a lo que vivimos anteriormente, y no nos conformemos con el carácter que tenemos, porque también hay muchas cosas de nuestro ser que pueden ser cambiadas, hermanos, pueden ser cambiadas porque porque somos nuevas criaturas, nos han cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, aún la administración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, pues ello hace que nosotros podamos limpiar ese tipo de carácter que era tan ponzoñoso y que realmente de pronto no agradábamos mucho a las personas. Entonces, y las personas nos hacían a un lado por nuestro tipo de carácter. Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer en esa transformación de nuestro ser, y es por medio de la renovación del entendimiento, y así en esa forma vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, pastor, porque como dice que el pensamiento es acumulativo, ¿sí? Y se desarrolla a lo largo del tiempo, que se va añadiendo entre ellos. Sí. Entonces hay muchas cosas que nos sucedieron desde pequeñitos, entonces todo eso se fue guardando, entonces se fue acumulativo, o sea, fue acumulando. Y allí es donde entra lo que es el inconsciente y el subconsciente, sí, ¿sí? Que son áreas de nuestro ser, porque como lo dice, ¿no? Marcos 7 dice porque Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, este era nuestro hombre viejo. Ahora somos unos hombres nuevos, y que entonces debemos de renovar todo esto que de dentro de nuestro corazón, de esos malos pensamientos que salen de nuestra vida. Entonces, que nos llevan a la fornicación, al adulterio, al homicidio, en lo que hayamos andado, mis hermanos. Entonces,
eso quedó acumulado allá en el inconsciente, lo que tú estabas diciendo. Todo ese comportamiento ha quedado escenas de adulterio, escenas de fornicación, escenas de homicidio, escenas de violencia, escenas donde ha habido abortos, ¿sí? Son esas escenas, todo eso queda almacenado, queda guardado en el inconsciente. Y entonces en ese inconsciente trabaja en nuestras vidas y se pueden manifestar en los sueños, se pueden manifestar en situaciones que uno aflora eso que está ahí adentro, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, están todas esas cosas que pueden aflorar en nuestro ser en un momento dado. Y entonces nosotros estamos luchando con esos hábitos, estamos luchando con esas cosas y no hemos podido avanzar en esa santidad, en esa pureza que el Señor nos pide. Entonces, importantísimo trabajar esta área de nuestro ser, porque en el inconsciente se encuentran los deseos, los instintos y el recuerdo de que nosotros hemos reprimido por esas situaciones que han venido en nuestras vidas y que nosotros son cosas que nosotros no aceptamos moralmente en nuestra vida. Por ejemplo, una violación, un aborto, moralmente sabemos que eso no es aceptable. Pero entonces la persona que pueda padecer de estas cosas, pues eso lo va a meter en el inconsciente, pero eso va a aflorar y va a manifestar un carácter, digámosle, depresivo, un carácter donde no se halla, introvertido, lo que sea, puede ser esas cosas. Y entonces eso afecta a nuestra mente, ¿sí? Y se va identificando a medida que nosotros vamos caminando y va manifestando esas áreas, se va manifestando en nuestras vidas y, como le decía, aún en nuestros sueños. Y yo le preguntaba al Señor, mis hermanos, porque hay veces uno tiene unos sueños de la vida pasada. Eso le iba a decir, pastor, sí, que eso también se nos mete en los sueños. Sí. Y uno dice, ¿pero por qué? Sí, pero entonces, digámosle, si eso está guardado allá, ¿por qué sale? ¿Sí? ¿Por qué va a salir cuando nosotros estamos caminando, estamos haciendo un cambio en nuestra mente, estamos haciendo un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar y todas esas cosas? Porque, pues, digámosle, la maledicencia, ¿sí? Que eso era uno común a estar hablando groserías y todo ello, ¿sí? Pero entonces en el sueño viene eso y es el enemigo que puede sacar esas cosas en nuestra vida, ¿sí? O en una situación donde nosotros estemos presionados también puede aflorar esas cosas. Entonces eso es en el inconsciente, es la parte más profunda, es la capa más profunda de nuestra mente. Pero después está la capa intermedia, que es el subconsciente. Y en el subconsciente, pues, es donde se hace el conjunto de los procesos mentales y que no percibimos, ¿sí? No percibimos muchas veces. ¿Por qué? Porque ya se está almacenando. Todavía no está en esa, como tú decías, que la caja negra, sí, que también se puede decir que es registros o una bitácora, ¿sí? Unos registros de nuestra vida que han quedado dentro de nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces esos registros o también esa bitácora de nuestra vida está allí metida. Entonces en el subconsciente aún no ha ido hasta el fondo, ¿sí? Entonces está por debajo del umbral de la conciencia y resulta difícil, ¿sí? Difícilmente que nosotros la podamos manejar. ¿Por qué? Porque ya se están archivando esas cosas. Entonces muchas veces cuando nosotros estamos meditando, cuando estamos así como pensando, como nuestra mente está divagando por el pasado, ¿sí? Así es cuando pueden salir algunas cosas, ¿sí? Hay muchas traumas, hay muchas cosas que nosotros no recordamos ni nada de eso y que necesitamos ser ministrados. Pero el Espíritu Santo nos acuerda que nos acuerda esos eventos desde el vientre de nuestra madre
Sí, Y pastor. que entonces eso el Espíritu Santo nos lo muestra para que nosotros seamos ministrados por el mismo Espíritu Santo y podamos progresar en nuestra vida de santidad, de pureza y de manifestar ese liderazgo que el Señor tiene para nosotros. Yo pienso mucho sobre que si nos escogieron de entre las multitudes, ¿sí? De entre millones de millones, y si nos escogieron a nosotros, es porque tenemos un espíritu de liderazgo, hermanos. Tenemos un espíritu y es para hacer una obra poderosa ante Dios. Y entonces eso es lo que no nos ayuda muchas veces a nosotros. Y por eso, hermano, tenemos que buscar, como se dice, la medicina, que es nuestro Señor, y ministrarnos, ¿no? Yo tenía, desde pequeña, lloraba mucho. No entendía por qué. Cuando estudiaba, cuando trabajaba, yo decía, a mí no me falta nada, pero me daban unas ganas de llorar y salía llorando. Entonces yo decía, yo no entiendo por qué me pasan estas cosas. Entonces, cuando el Señor me llamó a Cristo, me llevó a Cristo, entonces un día en una alabanza estaba muy nuevecita, casi no entendía, pero el Señor había abierto mis ojos para ver lo que Él quería mostrarme en lo espiritual. Y entonces yo decía, pero yo ¿por qué lloro tanto? Si yo no tengo una cosa que digamos que le falte bueno, yo no entendía. El caso es que en una alabanza, en una adoración a nuestro Dios, el Señor me mostraba en el vientre de mi mamá y mi mamá llorando. Entonces, cuando terminó la alabanza, el culto, yo le pregunté a madre, le dije, madre, cuando yo estaba en el vientre tuyo, ¿vos llorabas? Decía, sí, yo lloraba mucho, pues por las situaciones de mi papá. Entonces, de eso me sanó el Señor, ¿sí? Eso le llaman depresión o de personas depresivas. Yo no sabía eso. Entonces, gracias a Dios, pues saliste de ese... Sí, se fue ministrada esta área y salí como de ese pedazo de estar llorando sin saber por qué lloraba. Sí, entonces es importante, mis hermanos, que pues si nosotros no recordamos esos traumas o esas cosas, pues decirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque esas situaciones en nuestra vida nos pueden influir en nuestra manera de actuar o en nuestro carácter, como lo estamos hablando ahora. Y que muchas veces, que igualmente, como lo decíamos, se revelan en los sueños o se revelan en unos momentos de presión. Entonces, en nuestro subconsciente muchas veces esas cosas son como una especie de un piloto automático, que ya nosotros actuamos así, de esa forma, porque es la forma que nosotros procedemos. Por eso es tan importante lo que el Señor nos habla a nosotros de que no nos conformemos con la manera de pensar y de actuar de este mundo, ¿sí? Sino que nosotros pues hagamos una transformación en la renovación de nuestra mente, en nuestro entendimiento, mis hermanos. Entonces, hermanos, continuamos y miramos que nuestro Señor y su precioso Espíritu Santo nos invita a hacer un aseo exhaustivo en nuestra mente. Qué bueno. Entonces miramos cuando nosotros hacemos un aseo profundo a nuestra casa, ¿sí? Sacamos cosas que no nos sirven, botamos todo eso, hacemos asimismo, muchas veces hacemos con nuestro cuerpo, lo metemos a un régimen de frutas y de todo esto para desintoxicar organismos o órganos. Entonces, hermanos, asimismo tenemos nosotros que trabajar con este templo que es del Señor. Allí en 1 Corintios 3:16 nos dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Entonces, nuestro corazón, que es donde está todo nuestro pensamiento, está lleno de miedos, de temores, de desánimos, de quejas, de murmuraciones, de derrotas, de aquellos pensamientos que nos roban la paz, que nos producen dureza, incredulidad, pensamientos que no creemos más, nos creemos más que otros, pensamientos que muchas veces nos bajan los ánimos. Entonces, y todo esto nos impide tener una bendición. Pero mira, hermana, que esto proviene mucho de nuestro pasado, ¿no? Sí, pastor. De nuestro hombre viejo, y que está grabado allí como sí, una bitácora, como la caja negra que tú decías. Sí. Pero es interesante, hermanos, porque si tú y yo, hermanos, estamos haciendo ese cambio continuamente, o sea, haciendo esa transformación en nuestra mente, esa renovación de nuestro entendimiento, entonces en nuestra parte consciente, o sea, que es donde nosotros razonamos y hacemos la lógica de las cosas. Yo recuerdo cuando empecé a caminar en Cristo Jesús, que el Señor me trajo y todo eso, y el Señor, por medio de mi pastor, y que era profeta, el Señor me decía a mí, y venía el profeta y me tocaba la cabeza y me decía: no razones, cree. Y entonces ese era el conflicto mío, porque pues uno en el estudio en que uno había hecho y todo ello, eso era de lógica y de razón, ¿sí? Entonces eso era muy tremendo para mí, de trabajar la fe, porque primaba era la razón y trabajaba la lógica, y la fe se bajaba a un lado. Entonces aprendí, el Señor me enseñó, pero igualmente es importante en nuestro consciente la razón y la lógica, porque todo esto se va almacenando en nuestro subconsciente y nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, importantísimo que nosotros podamos razonar y podamos tener esa lógica en las cosas, pero igualmente con la palabra de Dios. Sí, pastor. ¿Sí? Porque Pablo nos dice que no seamos niños en nuestra forma de pensar, ¿sí? Eso lo vemos en 1 Corintios 14:20. Entonces dice que tenemos que renovar, tenemos que auxiliarnos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas trancas, por decir algo, o situaciones en nuestro subconsciente, todo eso guardado, uno siente que como que se quedó en ese pedacito, o que le cuesta difícil avanzar, y por qué esto y por esto. Entonces, en estas ministraciones que nos está haciendo el Señor a través de su palabra, a través de la oración, que es lo que estamos grabando para el pueblo de Dios, esto nos va a ayudar mucho a nosotros a poder avanzar y a poder madurar en nuestra forma de pensar. Mira, hermana, que es importante que nosotros tengamos en cuenta entonces mucho la palabra de Dios, porque en esa forma nosotros, o sea, cuando lo razonamos, lógicamente toda la palabra de Dios en la fe y todo ello, ¿sí? Entonces, y la forma en que nosotros, el cambio que está haciendo en nosotros, la limpieza que ha hecho el Señor en nuestras vidas, esto lo estamos sembrando en nuestro subconsciente, y lo vamos a cosechar, hermanos. Entonces, en nuestro cuerpo y en todo lo que nos rodea. Importantísimo entonces lo que el Señor nos enseña a nosotros, de que si cosechamos, en Efesios, creo que es Efesios o Gálatas, el Señor nos habla de que si nosotros cosechamos para el Espíritu, si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna, ¿sí? Y entonces esto es la parte que nosotros debemos tener muy en cuenta, que si sembramos para la carne,
pues vamos a cosechar es muerte y destrucción, ¿sí? Pero entonces si nosotros empezamos a hacer una siembra en el Espíritu, una siembra de parte de Dios, entonces mira lo que dice aquí en Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces dice allí en el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sí, pastor, entonces uno dice, pero es que yo hago esto, yo memorizo esto y yo hago esto, sí, pero esa palabra, como la estuvimos viendo en un principio, que el Señor nos decía que derribando todo argumento, ¿sí? Ahí en 2 Corintios 2 nos dice 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Dice, sino poderosas en Dios. Entonces, no son carnales porque la lucha no es entre carne y sangre, ¿cierto? Sí. Sabemos que es contra cosas que están dentro de las personas, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Que es lo que tú estás hablando, todos esos tipos de pensamientos, ¿sí? Sí, son una fortaleza. Como en la mente desordenada, en la mente pasiva. ¿sí? Entonces dice, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, porque se vienen pensamientos. Claro, sí. Y yo pobrecita, hay que cancelar eso y hay que llevarlo cautivo al Señor, ¿sí? Porque el Señor para eso y dice, y están prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira, hermana, que hay algo que tú estabas comentando acerca de los hipocondríacos. Sí, pastor. Y es el hipocondríaco es una obsesión de tener una enfermedad no diagnosticada. Y entonces se manifiesta el miedo intenso y prolongadas a sufrir esa enfermedad, y hay una preocupación que manifiesta los síntomas de esa enfermedad. Entonces, eso es muy tremendo, mis hermanos, porque es un trabajo mental también, y hay un daño mental, ¿sí? Y que puede aún ser recibido, heredado, ¿sí? De esa forma. Por eso vimos la mente pasiva, que son esos pensamientos que provienen de fuentes extrañas, de todo eso que está allá, ¿sí? Guardado, que lo paralizan y no permiten avanzar al cumplimiento de su destino, de su propósito. Del propósito, ¿sí? Que Dios los tiene a uno. Como decía, esos registros, esa bitácora que hay allí, o como le digo yo, necesita ser limpiada y sustituida por todo lo del Señor. Del Señor. Esa es una mente pasiva, y la mente desordenada, esa es la que puede controlar nuestra vida y llevarnos a vivir inquietos e intranquilos. Muchos piensan que si no tienen la mente en ese agite, que para aquí, que para allá, y no hay reposo ni nada de eso, no hace nada provechoso, y quiere presionar a otros a que sean así, a que trabajen de esa forma. Claro. Y están perdiendo ellos la capacidad de observar los resultados finales. Tremendo, ¿sí? Tremendo, mi hermana, porque eso muchas veces ocurre en el evangelismo, ¿no? Sí. Porque uno quiere salir y que para allá, Señor, y que para acá, y no hay más. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, de que es necesario que nosotros podamos hacer un estudio, una evaluación de las cosas, y que el Señor sea siempre guiándonos a esas cosas, no actuar a la loca porque tenemos que evangelizar y algo, no.
llegamos a un momento en que el Señor nos dijo no más a ese lugar y ahora nos mandó a hacer otras labores y le pedimos al Señor esa dirección y de qué hacer. Y entonces pues ha sido todo muy efectivo. Hemos visto el resultado de lo que el Señor ha estado guiándonos a hacer en la ciudad de Cali. Sí, entonces vemos cómo es el diseño de la mente de Dios, ¿no? Que es clara, es una mente clara, no confusa, ¿sí? Una memoria buena. También que se pueda dormir bien, porque hay mucha gente que no puede dormir bien, vienen esos pensamientos y se les roban el tiempo de dormir. Al otro día quedan, el insomnio. Sí, al otro día quedan con ese dormitar en el día. La mente debe ser fuerte y enfocada, así como le decía el Señor a Josué, allí en Josué 1, el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 9, que le dice el Señor a Josué. Josué 1, el 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderás. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces la mente debe ser fuerte y enfocada en el Señor, ¿no? En el propósito que Él nos envía. Enfrentar esas circunstancias adversas. Eso que le estaba pasando a José, que yo pensaba en este muchacho y yo decía, ¿cómo pensaría él en ese momento? Y diría, y ese poco de gente, ¿cómo le voy a decir yo? Pero el Señor lo adelantó. El Señor le dijo, esfuérzate. O sea, le iba a dar la sabiduría, le iba a dar todo para que él pudiera liderar a todo ese pueblo. Entonces, está dentro de nosotros por herencia, o sea, todo eso es una herencia de Dios en nosotros, ¿sí? Así como el amor que derramó, la fe que derramó, todo eso está dentro de nosotros. Solo es que cuando nosotros tenemos esas situaciones o esas circunstancias en que no vemos que avanzamos, ¿sí? Entonces vamos a revisarnos, vamos a mirar qué es lo que pasa, por qué hay esto, por qué pasa esto otro, porque yo no avanzo, ¿sí? Entonces, para que seamos ministrados, es que la administración, pastor, es muy importante para nosotros que venimos del mundo y que el Señor nos trae al camino, porque hay mucho recorrido que tuvimos, muchos golpes, muchos daños, pero hermanos, yo le digo una cosa, yo siempre me prendo de esa palabra del Señor que nos dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Dice que con lo que nos consuela, que con lo que yo fui consolada, ayer me decía la hermana, me la dio, que con lo que yo fui consolada, con ese consuelo que yo recibí de Dios, voy a consolar a otros. Entonces mire lo hermoso de esta palabra, porque todo esto que nos sucedió, esto nos sirve a nosotros, para nosotros poder ministrar ya sanos a un pueblo del Señor en todas estas situaciones que nos aventajan muchas veces. Entonces, miremos 2 Corintios 10, el versículo, creo que vamos en el 3.
Sí, en el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a hacer ese trabajo en nuestra mente, en nuestra vida, para que nosotros podamos avanzar. El Señor allá nos dice que apliquemos nuestro corazón a la instrucción y nuestros oídos a la palabra de sabiduría. Entonces, si nosotros aprendemos a pensar, dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces, hermanos, si nosotros empezamos a tomar la palabra y a pedirle al Señor el pronto auxilio para aquellas cosas que están allá guardadas en la bitácora o en la caja negra o en los registros que hay nuestro inconsciente. en nuestro inconsciente, que el Señor empiece a sacar eso para nosotros poder avanzar, para ser esos victoriosos que Él nos dice que somos, que Él nos dice son más que vencedores. Entonces, hermanos, nosotros debemos empezar, tenemos que empezar para poder estar limpio, sano nuestro corazón. Entonces, hermanos, en Zacarías 8:17, el Señor nos dice algo bien bonito. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice, porque todas estas cosas son las que yo aborrezco, dice Yahvé. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos plena conciencia de nosotros mismos. De modo que tenemos que fijarnos y vigilar nuestro corazón, ¿sí? Nuestros pensamientos. Porque dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra el prójimo. Muchas veces ni lo hablamos, sino que estamos mirando y ya tenemos un cuaderno lleno de pensamientos hacia esa persona. Entonces, frenar eso, llevarlo cautivo al Señor y empezar a bendecir a esa persona, así como estábamos pensando en nuestra mente estas cosas que son muy delicadas para nuestro pensamiento. Entonces, hermanos, el Señor nos dice allí en Proverbios 15:28 que cuando nosotros estemos preocupados, pues busquemos la palabra y miremos, Señor, allí en Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, allí tenemos, hermanos. Hay que, ese corazón de nosotros es justo, ¿sí? Porque es un nuevo corazón. Y cuando vamos a responder, no podemos responder como caiga, como estábamos enseñados, sino que allí el Señor nos empieza a enderezarnos en nuestro pensamiento. Dice, el corazón del justo piensa para responder. Entonces, antes de que nosotros vamos a responder a determinada pregunta o a la actitud o a la posición, tenemos que pensar cómo vamos a responder en esa situación. Cuando nosotros estamos inquietos, entonces el Señor allí en Filipenses 4:6, Él nos habla que por nada estemos inquietos Dice, ni afanosos. por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí podemos ver todas esas cosas que nos afligen, ¿sí? Con nuestros hijos o con nuestra familia o con el vecino, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque el Señor dice, no estén afanosos, no estén angustiados, sino que vengan y me cuenten, ¿sí? Vengan y me cuenten, díganme qué les pasa, aunque sabemos que Dios sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo, pero Él es Padre, ¿sí? Así como a nosotros nos gusta que nuestro hijo o nuestra hija venga y nos cuente la situación del día o qué fue lo que le pasó, entonces así es nuestro Padre está allí pendiente. Voy a esperar a mi muchacha o a mi muchacho que venga y me cuente qué es lo que le pasa, ¿no? Mi muchacho de 50, mi muchacho de 70, mi muchacho de 20 o mi muchacho de 8. Y entonces cuando nosotros le contamos al Señor nuestras situaciones, viene esa paz de Dios, ¿sí? Que es la que sobrepasa todo entendimiento y es la que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, hermana, que por eso Él también dice en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿sí? Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces uno podría decir, pastor, pero es que al Señor Jesús no le pasó nada y a mí sí me ha pasado de todo, ¿no? Pero ¿cuánto vemos que le pasó al Señor Jesús? Fue despreciado, todo eso, pero Él no dejó pasar eso a su corazón ni a brotar en su pensamiento. Entonces, miremos allí donde dice en 2 de Corintios 1, de 3 a 5, esta es una palabra muy hermosa que me ha ministrado a mí en mi vida. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Sí, hermanos, y entonces mire que yo tuve una situación muy delicada, a mí me fueron quitados los hijos, entonces yo lloraba mucho, ¿sí? Entonces cuando el Señor me dio la palabra, entonces esta palabra vino a mi corazón, y cuando ya pasé ese pedacito como a los 8 días y mucho, 5 días, llegó una señora que me la encontré en el bus con la misma situación mía. Entonces yo tenía ya el consuelo, ¿sí? El consuelo que yo recibí de Dios, ¿sí? Entonces para poder consolar a otros. Entonces yo la fui instruyendo a ella para que ella fuera hacia el Señor y le contara todas estas cosas y recibiera esa consolación. Entonces es bien bonito estas. Miremos Isaías 41:10. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora la leo para mí, porque me tomaste de los confines de la tierra y de tierras lejanas me llamaste y me dijiste, mi sierva eres tú, te escogí y no te deseché. Gracias, Señor. No temas porque yo estoy contigo. A mí me pasan cosas o situaciones así y yo ahí mismo le digo al Señor, tú estás conmigo, Señor, ¿sí? Dame el consejo, la salida. Dice
no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de vuestra justicia. Entonces el Señor dice que Él nos guarda, pase lo que pase, ¿sí? Sí. Si vivimos para Cristo, y si morimos para Claro, Cristo, por ¿sí? supuesto. Entonces, ahora en estos tiempos que son bastante... Entonces veamos que el Señor sí nos va a ayudar en todo esto, y mire lo que nos dice allí en Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y es muy, hermana, muy tremendo, porque dice que Él nos va a dar, es poderoso para hacer todas las cosas más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces eso trabaja en nuestro ser, o sea, va a ser en nuestras vidas, y nosotros estamos viendo los cambios que está haciendo el Señor en nuestra vida. Sí. Bendito Dios, Señor. Hermanos, ahora miremos que ya, pues creo que hemos sido entendidos en todo esto que el Señor nos ha dado para ministrar. Entonces, miremos a Colosenses 3:2. Nos dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? Entonces, hermanos, miremos a nuestro Dios, ¿sí? En ese proceso de esa renovación continua de nuestra mente con la palabra de Dios, y asimismo vamos a salir nosotros victoriosos y con el consuelo, porque allá en el Salmo 40:17 nos dice nuestro Dios que Él piensa en nosotros. Yo cuando leí esto dije: ay, tan lindo mi Señor, que Él piensa en nosotros, que ojalá que todos los pensamientos de Dios estén en nuestra mente. Entonces, hermanos, vamos a ministrar esa área de nuestra mente. Área. Y hermanos, es bien precioso lo que el Señor está haciendo en la administración de nuestra mente, porque hay muchas cosas que están en nuestra vida y que nosotros las hemos tomado como una defensa en nuestra vida. Y esto es importante entonces, que nosotros, por ejemplo, el contestar mal o el ser bruscos es parte de una defensa que nosotros tuvimos, y el Señor ministraba nuestras vidas de cómo esas cosas que no ha plantado el Señor, pensamientos, actitudes que fueron plantadas desde lo más, o sea, desde el vientre de nuestra madre, de cuando estábamos pequeños, los comportamientos, como nos dice la palabra, la vana manera de vivir de nuestros padres, que nos dice Primera de Pedro capítulo 1:20, nos dice que Él nos compró con precio de sangre, y que Él hace esa obra en esa vana manera de vivir que nosotros heredamos de nuestro papá, de nuestra mamá. Y esas son todas esas áreas que nosotros hemos estado aún enseñando a nuestros hijos, y eso debemos de cortarlo, ¿sí? Los que tienen hijos pequeños, pues es una labor que nosotros tenemos que trabajar e ir cortando esa forma de pensar, esa forma de vivir que nosotros en algún momento heredamos de nuestros padres, y que ahora pues se la estamos heredando a ellos, ¿sí? Obviamente, digámosle que anteriormente había mucho más violencia, y digámosle, las cosas se trabajaban era con el palo, con el rejo, con la chancleta, y fueron afectando con palabras, ¿sí? Con palabras fuertes,
Entonces dice aquí en el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre Santo, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Colocamos, Rey Santo, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Lo colocamos delante de ti, Señor, bendito Rey, Señor. Y Rey Santo, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, Señor, escudriña, Señor, nuestro ser, bendito Dios, y en el área de nuestros pensamientos, en el área, Señor, de nuestro consciente, de nuestro subconsciente, Señor, y de nuestro inconsciente, Señor. Todo lo que se está sembrando, Señor, en esta área, Señor, de acuerdo a lo que vivimos, Señor, de acuerdo a lo que hacemos, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, bendito Rey, hemos estado luchando, Rey. Hemos estado luchando, Señor, por agradarte a ti, Señor. Por caminar en santidad, Señor. Por caminar en pureza, Señor, bendito Dios, Señor. Por, Señor, tener ese pensamiento tuyo, Rey Santo, Señor. Hemos, Señor, hecho, Señor, todas aquellas cosas, Señor, pero, Señor, se vuelven, Señor, esos pensamientos repetitivos, Señor, se vuelven a nuestra mente, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, te pedimos, Padre Santo, Señor, que esos pensamientos, Señor, que se están sembrando ahora, Señor, den ese fruto del Espíritu Santo, Señor. Y Rey, te pedimos, Señor, que seas, Señor, sacando, Señor, todo pensamiento, Señor, toda imagen, Señor. Así como lo dices tú, Señor, que continuo, Señor, las imágenes, los pensamientos, Señor, el ser, la imaginación de los pensamientos de los hombres era de continuo hacer el mal, Rey Santo, Señor. Así fuimos un tiempo, Rey, pero tú nos rescataste, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que limpies, Señor, que saques, Señor, bendito Dios, todas aquellas cosas, Señor, que no edifican, Señor, bendito Dios, en nuestra vida, Señor, que no te agradan, Señor, y que están allí, Señor, todos esos traumas, Señor, que quedaron, Señor, allí grabados como una bitácora, Señor, como algo, Señor, bendito Rey, Señor, que quedó registrado, Señor, como cuando esos aviones que tienen esas cajas negras, Rey, que ha registrado todo, Señor. Rey, saca, Señor, de nuestro inconsciente, Señor. Saca todas aquellas cosas, Señor, que desde el vientre de la madre, Señor, nos afectaron, Señor, bendito Dios, en aquellos casos, Señor, donde la madre quiso abortar, Señor, y nosotros, Señor, en tu gran amor, Señor, no permitiste que fuéramos abortados, Señor, no, que fuéramos matados en el vientre de la madre, y nos diste vida, Señor, Padre. Señor, bendito Dios, todos esos traumas, Señor, todos esos traumas que se vivieron desde el vientre de la madre, Padre Santo, Señor, y que están allí, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, Señor, en nuestro inconsciente, grabados allí, Rey Santo, Señor, y que afectan nuestra vida, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que ministres esa área, Señor, y saques, Señor, todas aquellas traumas, Señor, todas aquellas imágenes, Señor. Señor, bendito Dios, aún en áreas, Señor, donde la persona fue violada, Señor, bendito Rey, Señor. Y Rey Santo no se quiso acordar más de ellos, Señor, quedó allá guardado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que ministres esas áreas de nuestra vida, del miedo, del pánico, Señor.
de esas cosas que hay en nuestra vida, Señor, bendito Dios, que trauman, Señor. El rechazo de papá, Señor, el rechazo de mamá, Señor, que hacen un producto en nuestras vidas de la baja autoestima, Padre. Saca, Señor, bendito Dios, todos esos recuerdos. Saca todas esas imágenes, Señor, que están en nuestra vida, Señor, y que rechazaron, Señor, bendito Rey, Señor. Nos rechazaron, Señor, y el producto, Señor, es una vida, Señor, bendito Rey, Señor. Una vida que no es, Señor, bendito Dios, la que tú, Señor, quieres para nosotros, Rey. Rey Santo, te pedimos, Señor, bendito Rey, Señor. Aquello que tú nos dices, Señor, bendito Rey, Señor, que de lo vil, Señor, de lo necio, de lo vil, Señor, de lo débil, Señor, de lo menospreciado, de lo que no es, Señor, tú tomaste, Señor, nos tomaste, Señor, en esos estados en que estábamos, Señor, pero nos tomaste, Señor, para restaurarnos, Señor. Saca, Señor, bendito Dios, de nuestra vida, Señor, toda necedad, Señor, bendito Rey, Señor, todo aquello que formó en nosotros ser unas personas necias, Señor. Saca todos esos traumas, Señor. Saca, Señor, bendito Rey, de nuestra vida todo aquello, Señor, bendito Rey, donde se nos hacía, Señor, ser débiles, Señor, bendito Dios, Señor, y que no enfrentábamos, Señor, bendito Dios, aquellas cosas, sino que nos acobardábamos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, saca, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que han dañado nuestra personalidad, nuestro carácter, Padre Santo, Señor. Sácalo de nuestro inconsciente, Señor, de nuestro subconsciente, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Saca toda actuación de vileza, Señor, en la que andábamos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Saca, Señor, toda vileza, Señor, bendito Dios, Señor, en nuestra vida, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, que obres, Señor, bendito Rey, Señor. Porque tú mismo dices, Señor, que de lo menospreciado, Señor, bendito Rey, Señor, de lo menospreciado nuestro, Señor, bendito Dios, Señor, que tú nos escogiste, Señor, bendito Dios, Señor. Pero aún, Señor, ministra, Señor, ese menosprecio en nuestras vidas, Rey. Ministra ese menosprecio, Padre Santo, Señor. Arranca, Señor. Arranca, Señor, toda planta que tú no plantaste, Padre Santo, Señor. Arranca, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Arranca todo aquello, Señor, bendito Dios, Señor. Toda vileza, Señor, bendito Dios, Señor, donde, Señor, éramos como personas desechadas, Señor, y nos colocaban en un lugar, nos colocaban en otro, nos cuidaba una persona, nos cuidaba la otra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Corta, Rey Santo, Señor, corta toda planta, Señor, que no has plantado, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Corta, Señor, bendito Dios, toda necedad, Señor. Señor, corta, Señor, cuando nos hablaban, Señor, de que éramos personas necias, Señor, personas aburridas, personas fatuas, Señor, bendito Dios, tontos, Señor, bendito Rey, Señor. Estúpidos, como dice en la concordancia Strong, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor. Corta toda planta, Padre Santo, Señor. Corta toda planta, Padre Santo, que tú nos sembraste, Señor, porque tú dijiste, Señor, que de lo necio, Señor, escogiste tú, Señor, bendito Rey, Señor.
Obra, Señor, bendito Rey, Señor. Obra, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo aquello, Señor, que no es, Señor, bendito Dios. Todo aquello, Señor, bendito Dios, donde no éramos, Señor, para otras personas no éramos nada, Señor. Ni nos tenían en cuenta en nada, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, arranca, Señor, toda esa soledad, Señor, que buscamos, Señor, la soledad, Señor, que buscamos, Señor, estar, Señor, bendito Rey, Señor, donde no nos percibiera nadie, Señor, donde que la gente no se diera cuenta que estuviéramos allí, Señor, Padre. Corta con todo eso, Padre. Corta con todos esos hábitos que recibimos, Señor, bendito Rey. Corta, Rey Santo, Señor, todo aquello, Señor. Aún toda planta espinosa con que nos defendíamos, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Corta, Rey Santo, Señor. Y saca todo aquello, Señor. Saca todo aquello que no has plantado en nuestra vida, Señor. Todo lo que no plantaste, Señor, bendito Rey, Señor. Sácalo de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente, Señor. Y que podamos, Señor, sembrar con nuestro consciente, podamos sembrar lo bueno, Señor, todo lo amable, todo lo de buen nombre, Señor, bendito Dios, tu palabra, Señor. Que cambiemos nuestra forma de pensar, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Y planta tu palabra, Señor, aquella palabra que escribiste en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Haz la vida, Señor. Haz la vida, Señor, bendito Rey, Señor, que ilumine nuestros pensamientos, que ilumine nuestros caminos, que ilumine nuestras decisiones, Señor, que tomamos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, haz, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Haz esa obra, Señor. Aquella palabra que plantaste, Señor, bendito Rey, Señor, y que nosotros estamos introduciendo en nuestro ser, Rey, que esa palabra alumbre, que esa palabra sea, Señor, como la lámpara, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Que esa palabra, Señor, alumbre nuestro caminar, nuestras decisiones, Señor, bendito Dios, Señor. El consejo, Señor, bendito Dios, los pensamientos, la imaginación, Señor, alumbren, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sigue, Señor, obrando. Sigue limpiando nuestro corazón, Señor, de zafiro, Señor. Sigue limpiando ese corazón. Saca, Señor, todo aquello que no es tuyo, Señor, ni nuestro, Señor. Para que te entrones, Señor, en nuestro corazón, para que te sientas en ese trono de nuestro corazón, un trono de zafiro, Señor, bendito Rey, Señor, limpio, precioso, Señor. Oh Rey, gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Y sigue, Señor, trayendo a memoria todas aquellas cosas de las cuales tienen que salir, Señor, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, consume con todas esas cosas tu fuego, Señor. Extínguelas, Señor. Y venga lo nuevo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y sigue plantando, Señor, en ese huerto, Señor, para que sea, Señor, nuestro huerto con aromas, Señor, bendito Rey, Señor. Y puedas venir a sestear, Señor, a nuestro huerto, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, cuando estábamos pidiéndole al Señor
todo esto de nuestro corazón, nuestros pensamientos, el Señor lo veía que cogía como un balde y él cogía como una lámina, como que tenía una lámina y la lavaba con jabón. Entonces ahí en Malaquías 3:2 nos dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, hermanos, Está limpiando. bendito Dios que Gracias, nos está Señor. limpiando Gracias, nuestra Rey. mente, nuestros pensamientos, para que su palabra tome ese poderío en nosotros y avancemos ahora más y tengamos esos pensamientos de Él, así como Él tiene esos pensamientos Gracias, Señor. con nosotros. Entonces, bendito Dios, porque dice: cuál preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuál grande es la suma de ellos. Entonces, Gracias, que Señor. los pensamientos de nuestro buen Dios y Padre esté con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias también, precioso Espíritu Santo, que tú nos ministras y nos ayudas a avanzar. Gracias, Señor. Para que seamos esas réplicas de Así Cristo es. Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde.